Desperté empapada en sudor frío, con el corazón acelerado. Número era una pesadilla en la que caía o huía de algo oscuro. Número esta pesadilla era algo peor. Esto era real. Miré el reloj en mi mesa de noche, y el brillo rojo de los números me recordó que eran las 4:45 am. Demasiado temprano para que alguien estuviera despierto. Demasiado temprano para comenzar este día. Pero aquí estaba, completamente despierta, mirando la oscuridad de mi habitación. El silencio era asfixiante. Había vivido una vida de confort y privilegio. La riqueza de mi familia, mi relación perfecta con Bren. Todo parecía ir de maravilla. O eso pensaba. Ryan. El hombre que había amado durante 5 años. El hombre en quien había confiado todo. Había destrozado mi vida. Lo había atrapado. Número debería decir, lo habíamos atrapado. Yo y su mejor amigo, Josh, quien también me había traicionado. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? ¿Cómo Número vi las señales? Pensaban que era ingenua, supongo. Pero Número lo era. Número era tan tonta como ellos pensaban. Había estado construyendo un plan, en silencio, con cuidado. La verdad es que siempre supe que algo Número iba bien entre Ryan y yo. Estaba demasiado ocupada con mi propia vida y mis ambiciones, para notar la distancia que se había creado entre nosotros. Pero Josh, su confidente más cercano, siempre estaba ahí para tranquilizarme. Pensé que solo estaba imaginando cosas. Número fue hasta la semana pasada, durante un viaje de negocios a París, que todo se desmoronó. Ryan y yo nos conocimos en la universidad, y desde entonces, él había sido el centro de mi mundo. Pensaba que teníamos todo: el amor, los sueños compartidos e incluso la empresa que planeábamos iniciar juntos. Pero una tarde fatídica en París, escuché una conversación. Ryan y Josh estaban sentados en una cafetería, y yo pasaba por allí cuando escuché mi nombre. «Deberías haberle contado sobre tus planes antes», dijo Josh, con la voz cargada de impaciencia. «Será demasiado tarde si ella se entera ahora. Necesitas cortarla de raíz». La risa de Ryan resonó, y sentí que mi corazón se caía. Está demasiado involucrada. Cuando se dé cuenta de lo que está pasando, yo ya me habré ido. Me quedé congelada. Mi respiración se detuvo en mi garganta. Había estado demasiado involucrada con todo lo demás para notar las pequeñas señales, pero ahora era imposible ignorarlo. Ryan y Josh hablaban de mí, tramando a mis espaldas, planeando cómo destruirme. Ese momento lo cambió todo. Mientras me quedaba paralizada fuera de esa cafetería, tenía 2 opciones: confrontarlos de inmediato y echar por la borda todo lo que habíamos construido, o irme y reagruparme. En un movimiento frío y calculador, elegí lo segundo. Necesitaba mantener la calma, me dije a mí misma. Esperaría, escucharía y reuniría más información. Tenía que jugar bien mis cartas. Me tomaría el tiempo necesario para reconstruir todo y asegurarme de que, cuando volviera para enfrentarlos, serían ellos quienes Número tendrían nada. Durante los siguientes días, me mantuve alejada de ambos. Aproveché ese tiempo para reflexionar, para darme cuenta de cuánto había estado dispuesta a sacrificar por Ryan, y lo poco que él lo había apreciado. Número solo fueron mis sentimientos los que fueron heridos. Era toda la vida que había planeado. Todas mis esperanzas, sueños y ambiciones atados a él, ahora se desvanecían. Pero Número iba a quedarme ahí lamentándome. Número iba a dejar que me lo arrebataran todo. Me comuniqué con una vieja amiga, Sophie, quien era estratega financiera. Siempre había estado allí para mí, y sabía que podía ayudarme a asegurar mi futuro. Nos encontramos en una cafetería tranquila, lejos de las miradas curiosas de Ryan y sus socios. Sophie evaluó rápidamente la situación y presentó un plan para asegurar mi seguridad financiera. «Siempre has tenido las habilidades, Emma», dijo Sophie, con voz seria. «Pero ahora necesitas ser inteligente con cómo juegas tus cartas. Número pierdas tiempo tratando de arreglar lo que está roto. Comienza de nuevo, pero esta vez, hazlo por ti. Nos aseguraremos de que paguen por lo que hicieron». Sentí como si un peso se levantara de mis hombros. Ya Número estaba sola. Por primera vez, me di cuenta de que Número tenía que depender de nadie. Número necesitaba a Adrian.
Número necesitaba a Joss. Lo que necesitaba era reconstruir, reinventarme y asegurarme de que, cuando finalmente los enfrentara, se arrepentirían profundamente de subestimarme. Pero aún quedaba mucho por hacer. Sabía que intentarían adelantarse a mí. Ryan y Joss eran inteligentes y sin duda intentarían cubrir sus huellas. Pero yo era más lista y tenía una ventaja sobre ellos: el tiempo. Número tenían idea de lo que era capaz cuando tenía un objetivo claro y una oportunidad para prosperar a mi manera. Regresé a mi departamento en Londres y comencé a trabajar en mi nuevo plan. Primero, empecé a investigar sobre mi propia empresa, la que Ryan me había ayudado a comenzar. Le había confiado las decisiones financieras y ahora tenía que recuperar el control. El portafolio de inversiones, los contratos e incluso los empleados, todos tendrían que ser reevaluados. Sophie me ayudó a organizar una reunión con un abogado independiente especializado en asociaciones de negocios. Iba a recuperar todo lo que era legítimamente mío. Pero mi nuevo viaje número solo se trataba de vengarme de Ryan y Joss. Se trataba de encontrarme a mí misma nuevamente. Había perdido quién era en esa relación tóxica, pero ahora estaba decidida a reconstruir mi vida, y lo haría a mi manera. Los días se convirtieron en semanas, y con cada momento que pasaba, mi determinación por recuperar lo que era mío solo crecía más fuerte. El fuego dentro de mí se había encendido, y Número se iba a apagar pronto. Me había hecho una promesa a mí misma. Iba a construir una vida que Ryan y Joss Número pudieran tocar nunca más. Número importaba cuán duros intentaran manipularme o torcer la verdad, fallarían. Me aseguraría de eso. Pero Número se trataba solo de venganza. Número esto era algo más profundo. Se trataba de recuperar mi identidad, mi valor y la vida que casi había perdido. Se trataba de construir algo más grande de lo que había imaginado. Se trataba de demostrarle al mundo, y sobre todo a mí misma, que era capaz de todo, que nada me detendría. Mi primer objetivo era tomar control de mis finanzas. Ryan siempre había sido quien gestionaba el dinero, quien hacía inversiones, firmaba contratos y controlaba el flujo de fondos. Le había confiado todo, pero esa confianza se había roto. Era hora de que tomara el mando y demostrara que podía hacerlo por mí misma. Con la ayuda de Sophie, organicé reuniones con los mejores asesores financieros que pudieran ayudarme a auditar las cuentas del negocio y asegurarme de que todo estuviera en orden. Encontramos algunas discrepancias, pero nada demasiado alarmante. Estaba claro que Ryan había sido cuidadoso, probablemente sabiendo que tarde o temprano cuestionaría sus acciones. Pero su cautela sería su perdición. Cada transacción, cada trato, ahora estaba bajo mi mirada atenta, y Número iba a dejar que cometiera ningún error. Mientras me concentraba en poner mis finanzas en orden, también comencé a trabajar en mí misma. Durante mi relación con Ryan, había dejado de lado mi apariencia personal, siempre anteponiendo sus necesidades a las mías. Pero ahora tenía tiempo y libertad para enfocarme en lo que realmente importaba. Yo contraté a un entrenador personal, cambié mi dieta y comencé a poner atención a mi salud. Número solo estaba reconstruyendo mi vida profesionalmente. También lo estaba haciendo físicamente, en cuerpo y alma. Sophie y yo pasábamos horas trabajando en la logística de mi nuevo negocio. Pensábamos estrategias, creábamos planes y delineábamos ideas para un lanzamiento exitoso. Siempre había tenido espíritu emprendedor, pero había sido reprimido bajo el control de Ryan. Ahora, con el poder nuevamente en mis manos, podía finalmente perseguir los sueños que había dejado de lado durante tanto tiempo. Pero conforme pasaban las semanas, la tensión con Ryan y Joss solo crecía. Ellos Número tenían ni idea de lo que se avecinaba. Pensaban que era débil. Pensaban que estaba rota. Pero estaba lejos de serlo. Estaba jugando a largo plazo, y cuando llegara el momento, golpearía. Entonces vino la primera señal de problemas. Una mañana, recibí una llamada de mi abogada, Julia. Ella había sido clave en ayudarme a tomar el control del negocio. Pero esta llamada era diferente. Su voz sonaba urgente. «Emma, tienes que venir aquí. Ahora», dijo, su tono tenso y preocupado. «Tengo algo que necesitas ver». Número lo dudé. Tomé mi abrigo, me subí al coche y conduje directamente a su oficina.
El nudo en mi estómago se apretó mientras me preguntaba qué había descubierto. Estaba Ryan tratando de adelantarse. Se había involucrado Joss de alguna manera. Cuando llegué, Julia me estaba esperando con un grueso expediente en las manos. Número perdió tiempo. Lo abrió y me quedé sin aliento al ver la primera página. Era una serie de correos electrónicos entre Ryan y uno de sus socios de negocios. Correos que detallaban planes para sabotear mi empresa. Habían estado tramando a mis espaldas durante meses, y ahora tenía las pruebas para demostrarlo. «Sabían que ibas a tomar el control», dijo Julia, su voz baja. «Intentaron adelantarse, asegurándose de tener el control antes que tú». El impacto de lo que acababa de descubrir me sacudió hasta lo más profundo. Ryan y Joss no solo me habían traicionado emocionalmente, sino que también intentaban destruir mi futuro profesional. Las pruebas estaban ahí, frente a mí, y sabía que no podía perder ni un segundo más. Era el momento de tomar el control definitivo y hacer que pagaran por lo que me habían hecho. «Esto cambia todo», dije, respirando con fuerza mientras veía los correos electrónicos. «Ahora tengo la ventaja, pero necesito actuar con cautela». Julia asintió, su rostro serio. «Sí, Emma, sabes lo que tienes que hacer. Es hora de que juegues tus cartas». Tomé una decisión inmediata. Número iba a confrontarlos directamente todavía. Necesitaba que todo estuviera perfectamente planeado antes de dar el siguiente paso. Aproveché la información que acababa de obtener y comencé a trazar mi estrategia. Esto Número iba a ser solo una venganza. Sería una lección para ambos. Necesitaban entender que subestimarme había sido su mayor error. A lo largo de las siguientes semanas, me sumergí completamente en el trabajo. Sophie y yo seguimos afinando los detalles del negocio. Había dado pasos pequeños, pero significativos. Cada movimiento estaba diseñado para fortalecer mi posición y debilitar la de ellos. Sabía que Ryan y Joss Número estarían al tanto de lo que estaba ocurriendo, pero mi instinto me decía que Número podía bajar la guardia. Una mañana, mientras revisaba una propuesta para una nueva alianza estratégica, recibí un mensaje de Sophie. Era corto, pero el tono era claro. «Tenemos que hablar, es urgente». Me reuní con ella esa misma tarde. Sophie había estado investigando más a fondo los movimientos de Ryan y Joss, y lo que había descubierto me dejó sin palabras. Ellos Número solo intentaban sabotear mi empresa. Estaban tratando de obtener el control total de las inversiones que había hecho, todo mientras seguían manipulando el mercado a su favor. «Emma, si actúas ahora, puedes ganarles en su propio juego», dijo Sophie, mostrándome un informe detallado sobre las maniobras financieras de Ryan. «Tienes que tomar el control de tus activos antes de que ellos lo hagan». El plan estaba claro. Debía hacerlos creer que estaba rota, que ya Número tenía el poder, mientras secretamente reorganizaba mis finanzas y mis relaciones comerciales. Ryan y Joss estaban confiados, seguros de que me habían dejado sin nada. Pero lo que Número sabían era que había estado construyendo un imperio a sus espaldas. Poco a poco, comencé a moverme estratégicamente. Contacté con viejos inversores que confiaban en mí, les ofrecí nuevas oportunidades y, lo más importante, les aseguré que había dejado atrás a los que querían destruirme. Mientras tanto, en el negocio de Ryan, las señales de alerta comenzaron a aparecer. Las alianzas que había forjado se desmoronaban, las inversiones comenzaban a fallar, y lo mejor de todo, nadie podía rastrear mis movimientos. El primer golpe real llegó una tarde, cuando recibí una llamada inesperada de uno de los socios de Ryan. Había estado vigilando de cerca los movimientos de mi empresa, y había decidido que su lealtad ya Número estaba con él. Quería unirse a mi nueva visión. Fue una victoria silenciosa, pero una victoria. Los movimientos que Ryan y Joss creían seguros se desmoronaban poco a poco. Sin embargo, todo esto estaba ocurriendo lentamente, casi en silencio, como la marea que sube sin que nadie la note hasta que es demasiado tarde. Yo estaba ganando terreno. Mis estrategias estaban funcionando, y las piezas del rompecabezas finalmente comenzaban a encajar. Pero aún Número era suficiente. Número iba a detenerme hasta que Ryan y Joss estuvieran completamente desbordados por su propia arrogancia. Iba a hacer que se arrepintieran de cada paso que dieron para destruirme.
Una mañana, recibí una invitación para una reunión de negocios en la que Ryan y Josh también estaban presentes. Era el momento perfecto para confrontarlos, pero número de la manera que esperaban. Quería que ellos pensaran que todo estaba bien, que yo estaba perdida sin ellos. Pero lo que ellos números sabían era que yo tenía todo lo necesario para derrotarlos. Cuando llegué a la reunión, tanto Ryan como Josh me miraron con una mezcla de desdén y sorpresa. Sabían que algo número estaba bien, pero aún número sabían que. Tomé asiento, con una calma que contrastaba con la tensión palpable en la sala. «Emma», comenzó Ryan, su voz arrogante. «Parece que finalmente te has dado cuenta de lo que te hemos estado diciendo todo este tiempo. Estás fuera de tu liga». Lo miré directamente a los ojos, con una sonrisa fría en mi rostro. «Número Ryan», respondí tranquilamente. «El que está fuera de su liga eres tú». En ese momento, les presenté las pruebas de sus traiciones, no solo a nivel personal, sino también profesional. Les mostré cómo habían intentado destruir mi negocio y cómo había usado su arrogancia para mi beneficio. Vi cómo sus rostros cambiaban de confianza a pánico. Había ganado. Ryan y Josh intentaron justificarse, pero ya era demasiado tarde. La verdad había salido a la luz y su imperio de mentiras se desplomaba ante sus propios ojos. No solo habían perdido el control de mi empresa, sino que también habían perdido cualquier posibilidad de redención. Mientras salía de la sala, sentí una extraña satisfacción. Había reconstruido mi vida, mis negocios y mi alma. Ya Número era la misma persona que había sido cuando confié en ellos. Esta versión de mí era más fuerte, más decidida y, sobre todo, imparables. Había renacido y los había dejado atrás, sin arrepentimientos, sin piedad.